Gracias, Eliana. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy, 6 de mayo del 2025, damos inicio a este tercer CIPAS, eh, con el cual pues vamos a tratar de, digamos, establecer una conversación con ustedes acerca de la fase 4 que están desarrollando y que ya se termina el domingo 11 de mayo hasta medianoche. Y que tiene que ver básicamente es con un tema que está relacionado sobre la economía global, ¿cierto? Ustedes pues ya han venido trabajando eh, sobre este tema, he ido realimentando mm, algunos aspectos que tienen que ver con la tasa de cambio, con la balanza de pagos. Sí, que muy seguramente pues muchos de ustedes les he dejado algunas recomendaciones, sugerencias que tienen que ver con ello. La intención es que nos aproximemos un poco a este tema que tiene que ver básicamente también con un aspecto dentro de la macroeconomía, y que tiene relación con un tema que es la economía internacional y básicamente enfocado al aspecto macroeconómico. Ya sabemos qué es lo que estudia la macroeconomía, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es nuestra agenda. Eh, Vamos a tratar de hacer un contexto sobre la base de la economía y enfocado obviamente a la economía internacional, al comercio internacional y sobre todos estos aspectos que tienen que ver básicamente con política también asociada a políticas monetarias, indicadores que son importantes dentro del intercambio que hay de productos, divisas, etcétera, con el resto del mundo, de nuestro país con el resto del mundo, y obviamente enfocado también dentro de un contexto global, ¿cierto? El tipo de cambio, la balanza de pagos y esa integración económica. Entonces, vamos a empezar a tratar de buscar hacer un análisis crítico de la economía global. Y básicamente estamos dentro de un contexto actual hoy, que muy seguramente ustedes lo estamos viviendo, en donde grandes economías como la de Estados Unidos, pues digamos que ese análisis crítico dentro del contexto actual y la coyuntura por la cual estamos atravesando, en la cual Estados Unidos hace mm, una toma ciertas decisiones en cuanto a esa economía global, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que ustedes le presten atención dentro de ese contexto de toma de decisiones, dentro del saber hacer y saber conocer, el saber hacer dentro de cada uno dentro de su profesión, la cual se estén desenvolviendo y en el contexto, obviamente, administrativo, empresarial. Pero todas estas decisiones, obviamente, tienen que ver con aspectos macroeconómicos que básicamente, como lo habíamos hablado, se dedica a establecer y conocer, estudiar, analizar, reflexionar sobre aspectos subagregados macroeconómicos que tienen que ver cómo, digamos, dentro del contexto económico de un país, a través de estos indicadores nos pueden dar cierto reflejo de cómo va la economía. Y en este caso, pues, cómo nuestra economía se relaciona con el mundo. Y pues el contexto básicamente tiene que ver con eso. Básicamente está enfocado a que la economía, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, pero sigo insistiendo, la intención y el objeto de la economía es establecer que cada vez hay mayores necesidades y los recursos son escasos, ¿cierto? Y ese es el problema de la escasez. Y se termina, digamos, no sé, se consume un producto y mañana cambian los gustos y las necesidades
y eso es lo que trata de buscar el mercado, en los mercados y establecer el mercadeo, pues tratan de aparecer otros productos y servicios, otros bienes y servicios, y estamos en esa constante, digamos, dinámica de poder establecer esas relaciones. Y esas relaciones dentro de la economía, pues ya sabemos que están enfocadas en dos, eh, digamos, formas de estudiarla o analizarla, y es la microeconomía que tiene que ver con las personas, empresas, y la macro que tiene que ver más que todo con un contexto dentro de la política económica como país y dentro de ello, pues obviamente algunos agregados macroeconómicos que pueden afectar también a las familias, personas o empresas y el mismo Estado. Pero asimismo, nosotros como nación, como país, también nos comunicamos con el mundo y por eso hay teorías de comercio internacional y por eso hay teoría clásica de la economía, donde se hablaba de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas y teníamos que especializarnos en lo que muy seguramente tendríamos ventajas, ¿sí? Y pues un aspecto importante dentro de ello es que básicamente nace esas relaciones comerciales principalmente. Pues hay excedentes, hay unos excedentes que muy seguramente no se consumen en el mercado interno, pues tendremos que venderlo a alguien quien lo necesita y que no se especialice en ello. Sí, básicamente Colombia vivimos en un contexto donde muy seguramente ustedes mm, lo conocen, es que somos un país que muy seguramente que gran parte de su comercio lo basa en materias primas o commodities, como les llaman ahora dentro de la parte financiera, ¿cierto? Todo lo que es productos agropecuarios, de extracción minera, mm, petróleo, carbón, café, flores, etcétera. Entonces, básicamente, y obviamente, pues dentro de ese contexto también pues tenemos que hablar que hay una función del mercado y el mercado como hacia dónde está dirigido esos productos y servicios y obviamente el mercadeo como la forma como lo estudiamos para poder llegar de la mejor forma a los consumidores finales, ¿cierto? Esas cuatro P's que ustedes ya conocen, precio, y empezamos a mirar la distribución, y bueno, etcétera, etcétera, que es básicamente esos aspectos que se enfocan dentro del mercadeo. Mm, Toda esta teoría, pues todo este análisis, pues se recurre a teorías y modelos económicos, ¿sí? Esos modelos, pues que son la simplificación o que trata de realizarse abstrayendo de la realidad y aplicándose de la realidad. Entonces trata de buscar explicarlo a través de las teorías y de esos fenómenos observados que se dan dentro de nuestras economías. En nuestro contexto estamos en un modelo económico capitalista y obviamente sobre la base de ello tratamos de establecer y explicar algunos fenómenos como los cuales pues ustedes están tratando de estudiar dentro de este curso de la macroeconomía. Dentro de esa especialización y comercio, pues mirábamos que hay muchos recursos, tanto materiales y humanos, ¿cierto? Mm, Hay obviamente la especialización que hablábamos, que cada país pues se especializa en ciertos productos o bienes, ¿sí? En los que tienen ciertas ventajas, principalmente debido a la productividad, que es básicamente la cantidad de bienes y servicios producidas por cada hora hombre de trabajo o en los cuales también somos más competitivos, la mejor manera de generar riqueza con la utilización más eficiente de los recursos, pues ya hablábamos cuáles son esos recursos económicos como la capital, tierra, trabajo, pero también hoy estamos enfrentados a un aspecto que ha generado un dinamismo mucho más complejo debido a la tecnología. Pero obviamente esto es aplicado en cualquier país y la tecnología, digamos, es de cara y digamos que es como un aspecto de vanguardia que todo país tiene que verse enfrentado para poder ser pues más productivo y más competitivo en el mundo.
Pues el comercio, básicamente hay muchas teorías de comercio internacional, pero básicamente es esos aspectos que tendríamos que tener en cuenta tanto eh, cómo nuestro país puede llegar de mejor forma al mundo, pero también cómo nosotros, pues también, así como podemos sacar excedentes de de nuestra producción y venderlos hacia afuera, o las empresas dirigirse y estar enfocadas a un comercio internacional, pues también tenemos la posibilidad de poder comprar cosas por fuera. Sí, y ese es ese aspecto que también básicamente hoy dentro de las actividades y de la especialización, pues tiene que ver con el costo de oportunidad. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Y obviamente ahí empiezan unos, pues son mucho más eficientes, mucho más especializados en cierta producción de bienes o en la prestación de servicios que otros, y por eso la especialización. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Todo ¿No? claro, doctor. Bueno, hasta ahí. Y ustedes dentro de esa guía, pues también tenían que investigar un concepto que básicamente hoy, mm, digamos que incide dentro de dentro de la economía global y dentro de la economía internacional, porque básicamente, y bueno, esa es la gran contradicción hoy que yo hablo, es que grandes países como Estados Unidos, que han estado abiertos al mundo y digamos que parte de su filosofía y su modo de producción era el capitalismo, y el capitalismo se basa en abrirse hacia los mercados. El laissez-faire, laissez-passer, se decía en la economía clásica, dejar hacer, dejar pasar. Y hoy, pues obviamente esa contradicción que les llamo es que países como Estados Unidos han venido a generar un cierto proteccionismo, ¿cierto? Y eso se debe a ciertas condiciones, pues obviamente dentro de la economía global que han ido cambiando. Obviamente actores como Rusia o China u otros países que han venido pues a- a tratar de buscar también llegar a un mercado global. Y básicamente ahí es donde trata de establecerse la globalización como un término pues, que ustedes ahí lo pueden leer, a qué hace referencia como un término, como un término y un fenómeno. Esto no es una teoría ni un modelo económico, más que todo se habla es como un fenómeno. Básicamente, el Fondo Monetario, por ejemplo, habla de que es la definición que le da este término de la globalización, que es la creciente interdependencia económica del conjunto de países del mundo, producida por el incremento del volumen y variedad de transacciones transnacionales, tanto de bienes y servicios, como de flujos internacionales de capitales, al igual que por la naturaleza acelerada y generalizada de la difusión tecnológica. Como Ah, profe, ustedes ven ahí, en resumen, es una interconexión de mercados de libre circulación de bienes, servicios, capital y tecnología. Pues sí, más o por menos, supuesto, ¿cierto? porque sí, y ustedes, pues Estados Unidos sigue siendo líder. Por ejemplo, ustedes han escuchado Wall Street, ¿cierto? Es un mercado, Estados Unidos es un mercado líder dentro de los mercados financieros, el mercado de capitales y financieros. Y obviamente esta globalización ha podido interconectar entre países también, que haya inversionistas de un país que quieran invertir en otros a través de la bolsa de valores, por ejemplo, ¿sí? O que podamos acceder a fuentes de financiamiento también, ¿cierto? Empresas que pueden vender acciones, o países que pueden vender sus bonos de deuda en otros países. Y obviamente esto no solamente se remite a productos y servicios, ¿sí? Y esto, pues la tecnología ha sido un aspecto preponderante para poder llevar a cabo. Sí, tanto, no solamente también, pues
en lo comercial o en lo financiero, en lo industrial, sino también las relaciones políticas dentro de los países. Pues eso ya creo que en el contexto actual, como ustedes lo estamos viviendo, ¿cierto? Las guerras, cómo las guerras pueden afectar, digamos, a las economías, cómo la aceleración tecnológica y todos estos aspectos que tienen que ver también inciden dentro de las relaciones políticas con los demás países y cómo esta geopolítica ya no se habla de uno solo que puede dominar, sino que ya se habla de una fase multipolar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto obviamente tiene que ver con todos estos aspectos. Ya ustedes miran que, por ejemplo, en los procesos de integración de las economías, como el caso más eh, exitoso, como la Unión Europea, digamos que donde haya libre transición de capitales, de personas, de monedas, se conforma una única moneda, etcétera, se conforman ciertas políticas económicas ya en bloque, etcétera, 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 que es como la forma de integración mucho más compleja a la cual se ha llegado y de la que pues obviamente tenemos ejemplo, ¿sí? Obviamente existió el Brexit, que fue la salida de uno de los protagonistas como era el Reino Unido, pero sin embargo todavía ciertos liderazgos que hay de los países dentro de la Unión Europea pues han mantenido. Pero todo esto obviamente genera también la globalización impactos, impactos en lo cultural, impacto en lo social, bueno, y muchos otros impactos que ustedes pueden, eh, eh, digamos, referenciar también con este aspecto, este fenómeno de la globalización. Y bueno, dentro de la parte macroeconómica, un aspecto importante que tiene que ver y que tenemos relación es con las tasas de cambio. Y básicamente esa tasa de cambio tiene que ver con cómo nuestra moneda puede ser cambiada por otra. Ese es básicamente. Es como el peso colombiano, pues obviamente nosotros tenemos cierta incidencia y digamos que estamos más supeditados a la moneda del dólar, pero eso no quiere decir que también pues obviamente hayan intercambios eh, con otras monedas. Sí, puede ser el euro, puede ser el yen japonés, el rublo, el real brasilero, el peso mexicano, el peso argentino, el peso chileno, etcétera. Esto es ya, digamos, si cada uno tiene ciertas monedas que de una u otra forma hace parte de su autonomía dentro de la política monetaria de cada uno de los países. Obviamente hay países que se han dolarizado y que ustedes conocen, como es el Ecuador, como es otras, o el mismo Salvador, eh, que también, digamos, o el mismo Venezuela, básicamente se utiliza y ha incidido mucho en una moneda que es muy hegemónica como es el dólar, ¿cierto? Hoy hablamos dentro de la economía colombiana que un dólar puede estar, hoy se cotizó a 4.243,80 centavos, ¿sí? Eh, Eso es básicamente un peso colombiano, son 0,0023 centavos de dólar. Entonces, esto ya nos empieza a contextualizar un poco hacia dónde queremos ir y por qué es importante el manejo de la tasa de cambio eh, y de esa moneda del país soberano con relación a otras, y principalmente al dólar. ¿Qué es esa tasa de cambio? Se puede identificar tres formas de determinación de la tasa de cambio. En el contexto actual colombiano,
hacia hasta 1900, creo que 90, y estuvimos con tasa de cambio fija. Se, se, se regía, y el Banco de la República también, o la autoridad monetaria antes, ponía un piso y un techo. Entonces, ese piso y ese techo, y sobre esa banda cambiaria que se le conocía, es que fluctuaba el dólar. Pero obviamente eso no estaba a libre mercado, y lo que se hizo en algún momento es tratar de buscar que eso fluctuara y que se fuera flexible de acuerdo a la oferta y demanda, ¿cierto? Tantas divisas nosotros requerimos como pues se ofrecen dentro de un mercado, como se demanda. Entonces, por eso hoy en Colombia es básicamente la tasa de cambio flexible o flotante, y eso pues básicamente está supeditado a la libre juego de oferta y demanda. Pero también puede combinarse las dos, ¿sí? En algún momento, y lo cual, pues eso depende de la política económica que se genere dentro de un país. Dentro del mercado cambiario, pues hay un conjunto de agentes que demandan y ofrecen divisas, asumiendo riesgos y requiriendo coberturas. Básicamente, los principales actores dentro de la oferta, los oferentes de divisas, son los exportadores, ¿cierto? Los agentes que reciben transferencias del extranjero, los especuladores y el gobierno. Ahí, esos, digamos, son oferentes de divisas que muy seguramente tenemos que tener en cuenta dentro de ese mercado cambiario. Pero también hay demandantes de divisas, como son los importadores, que muchas veces para comercializar mm, y comprar por fuera, pues gran parte de las negociaciones, o que el gran número de negociaciones en el mundo, se hace a través de la divisa del dólar. Entonces son básicamente los importadores, son los que demandan dólares, ¿sí? Divisas. Los agentes que tienen obligaciones financieras en el exterior, empresas, el Estado, los gobiernos, tienen obligaciones que pagar en dólares, como los créditos que se asumieron ahora en pandemia, Doctor, qué pena le están... interrumpo ahí, me disculpa la Sí, pregunta que la desconozco. tranquila. ¿Qué son especuladores? Porque no conozco ese término. Qué pena la pregunta, pero No, no sé qué tranquila. significa. Básicamente, los especuladores se tienen en relación a agentes que buscan oportunidades dentro del mercado. Entonces, por eso hablábamos de los capitales golondrina. No sé si en algún momento han escuchado, y eso en economía es esos eh, agentes que son superavitarios de recursos, que tienen dinero, que tienen recursos, y que están buscando en el mundo en dónde le pueden generar mayor rendimiento a ese dinero, a esos recursos. Ah, ok. Entonces, sí, Ujú. entonces el efecto especulador es cuando llegan a Colombia, se están un momentico y en algún momento dicen, no, la tasa de interés está bajando, etcétera, en el país, el Banco de la República bajó la tasa de interés, entonces de pronto ya no está siendo muy atractivo ese país por riesgos también cambiarios, por riesgos políticos, por diferentes riesgos. Me salgo y me voy a invertir, no sé, a otro país donde me genere mayor rendimiento y rentabilidad esos recursos. Y eso usualmente está entrando y saliendo. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con la especulación. Gracias, doctor. Eh, bueno, dentro de estas, pues también hay los intermediarios dentro del mercado cambiario, que está el Banco de la República en nuestro caso, las casas de cambio también, como agentes que se dedican a hacer los, los cambios pues al público en general, donde usted puede encontrar, comprar o vender dólares.
¿cierto? O el sistema financiero en general, que también obviamente cuando se hacen transacciones pues muy cuantiosas, también tenemos que estar supeditado obviamente a nivel de el Banco de la República, si es, por ejemplo, una gran cantidad, por ejemplo, un crédito como el que se asumió hace poco de 5.400 millones de dólares, pues obviamente eso tiene que ver también con el Estado y el endeudamiento del Estado por pandemia, etcétera, y que tiene que ver obviamente el Banco de la República en esas relaciones. Pero también una empresa puede, no sé, comprar insumos en un país en el exterior y requiere de divisas y obviamente muy seguramente las casas de cambio no tienen esas grandes cantidades de dinero y que obviamente también el comercio le exige que sea a través del sistema financiero, tanto aquí como por fuera, para poder acceder a ciertas divisas. Entonces, esos son como los intermediarios que están dentro de ese mercado cambiario. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? No, tutor, está claro todo. Vale. Entonces, aquí traje los mismos ejemplos que el profe Diego, yo me le tomé el atrevimiento, pero obviamente es un mejor ejemplo como para poder establecer mm, un aspecto dentro del tipo de cambio y cómo afecta dentro del punto de vista macroeconómico. Y tiene que ver con dos conceptos, y es básicamente cuándo se revalúa o cuándo se devalúa nuestra moneda, ¿sí? Y esos aspectos son los que ustedes tienen que tener claros a la hora de hacer el análisis dentro del tipo de cambio. Porque cuando muy seguramente llegan muchos dólares a la economía colombiana, pues el dólar se abarata y nuestra moneda se revalúa, el peso. O si hay escasez de dólares, pues claro, el dólar se vuelve mucho más costoso y nuestra moneda se devalúa. Entonces son aspectos que con estos ejemplos podríamos nosotros establecer esa forma como nuestra moneda puede devaluarse o puede revaluarse. Entonces, Ah, tutor, que miramos que ahí cuando la economía del país es más fuerte, es cuando ahí aumenta el valor de la divisa, ¿cierto? pues cuando hay crecimiento Sí. económico, muy seguramente, cuando hablamos de crecimiento económico y digamos que la demanda agregada dentro de, como ya la conocemos y ustedes ya la conocen, en nuestro país, que es la suma de todo eso, del consumo, la inversión, ¿cierto? El gasto, eh, menos más de ese diferencial, menos ese diferencial de exportaciones menos importaciones. Digamos que eso refleja que muy seguramente nuestra moneda, pues obviamente no ha perdido competitividad con relación a otras monedas, ¿sí? Porque el crecimiento económico ayuda a que haya estabilidad de precios, como lo habíamos hablado, pues que no se afecte dentro de la inflación, etcétera, 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 porque la tasa de cambio, acuérdense que también afecta a productos que importamos. Y Colombia es un gran importador de productos de consumo de las familias, ¿sí? Somos grandes importadores de productos de otros países de consumo, digamos, de canasta familiar. Y eso también puede afectar pues, la inflación, a la inflación interna, que eso también obviamente también puede afectar a la demanda agregada, ¿cierto? Al consumo. Si se vuelven más caros los productos pues, de consumo familiar, pues muy seguramente se ve afectada esa demanda agregada con esa variable del consumo, ¿sí? O las inversiones también, dado que si, no sé, una empresa de salud necesita importar un equipo, pues obviamente eso también tiene que ver con la competitividad de nuestra moneda. Obviamente hay un diferencial en el transcurso, pues,
del tiempo, se ha venido, digamos, devaluando la moneda, mm, digamos, hasta cierto punto, tratando de que obviamente esa devaluación no sea mucho mayor y afecte también nuestra economía, porque una moneda, lo que le pasó al Ecuador, pues que, o lo que le ha pasado a Venezuela, donde su moneda se ha devaluado tanto que ya, digamos, como medio de pago y como medio de valor, ¿sí? De cambio, ya es difícil hacer las transacciones económicas, pues empieza a tener problemas el país. Y eso obviamente afecta a la economía en su conjunto, y que tiene que ver con la inversión, con el consumo, con esta relación de las importaciones, exportaciones menos importaciones, el gasto, etcétera. Entonces, todo esto afecta, afecta y obviamente la intención es que nuestra moneda tampoco, obviamente, en el corto plazo no se devalúe tanto, pero tampoco se genere revaluaciones. ¿Por qué? Porque afecta. ¿A quién? Y les pregunto, ¿a quién afecta la revaluación? ¿A quién afectaría la revaluación? Doctor, pues no sé, tiene como impacto en la inflación y en Pero y A el los país. exportadores. a los Ah, exportadores, sí. principalmente, porque acuérdense, si nosotros vamos a sacar café, vamos a sacar flores, vamos a sacar carbón, vamos a sacar petróleo, y si vendemos eso por fuera, pues ojalá, eh, pues si el dólar, si nuestra moneda está revaluada frente al dólar, pues nos vamos a recibir menos dólares y eso pues básicamente se ven afectados los exportadores, ¿sí? Caso contrario, los importadores, pues a ellos les interesa que haya, que el dólar sea mucho más barato, ¿sí? Que haya una revaluación de ese peso, que ese dólar sea más barato, porque los importadores pues pueden hacer rendir más su dinero con respecto al dólar, ¿sí? Es lo mismo que un turista. Si un turista sale a viajar por fuera a Estados Unidos, pues, ¿qué le interesa? Si ustedes van a viajar a Estados Unidos, se van a Disney World, ¿qué les interesa? La economía, que todo es más favorable. Claro, y eso genera que nuestro peso esté revaluado, que sea competitivo. Y obviamente ese dólar esté un poco más barato. ¿Por qué? Porque yo Ujú. tengo que cambiar de pesos a dólares. Si voy a ir a comprar dólares, pues ojalá el dólar esté un poco más bajo en su precio. Y así yo puedo comprar con mis pesos mucho más dólares. Pero si el dólar se aumenta, pues obviamente hay una devaluación del peso, ¿sí? Y obviamente yo ya no voy a comprar la misma cantidad de dólares con las que iba a comprar antes para poder viajar. Y entonces se me hace más costoso viajar, ¿sí? Y muy seguramente, pues, dentro de las compañías también ustedes tienen que tener claridad sobre ese manejo y esos flujos constantes que hay y esos cambios constantes y esos flujos también, pues, de recursos, tanto de las divisas dentro de una economía, ¿sí? Todo eso obviamente está atado a qué tanto se revalúa nuestra moneda o se devalúa nuestra moneda con relación a una moneda extranjera. Principalmente, ya estamos hablando el dólar. La hegemonía del dólar no se ha terminado. Todavía se sigue negociando en el mundo
y prácticamente el 70-80% del comercio internacional se hace sobre la base del dólar, ¿sí? Entonces tenemos que conseguir dólares. Y ojalá, pues dentro de nuestra economía, pues nuestra moneda no haya presiones a que, pues obviamente se deprecie, pero tampoco que también se revalúe porque puede también obviamente afectar. O sea, siempre vamos a estar como en esa dicotomía, en ese dilema de qué tanto, hasta cómo, hasta dónde puede devaluarse nuestra moneda o revaluarse nuestra moneda para no afectar a la economía en su conjunto. Porque hay importadores, porque hay exportadores, porque hay inversionistas, porque hay consumidores, etcétera, ¿cierto? En todos los agentes, tanto familias, empresas, gobierno, todos requieren de establecer, digamos, eh, acceso a las divisas. No sé si me hice entender de la mejor forma, pero pues ahí está el ejemplo también como dentro de esta exportación de bicicletas, la tasa representativa del mercado en esa fecha era de 2.800, al marzo 20 del 2018, 2.800 por dólar. Pues como estamos exportando, vamos a exportar 50 unidades de bicicletas. El precio en dólares, $200. Pues nosotros lo que hacemos es una multiplicación sencilla de las unidades por la cantidad que nos cuesta cada unidad. Y básicamente, pues la intención es que nosotros, al cambiar pesos por esos dólares a 2.800, pues tendríamos que a nosotros nos cuesta ¿qué? Eh, nos estaríamos recibiendo, en ese caso, porque estamos exportando, al multiplicar las, la tasa de cambio en ese día, marzo 20 por el valor total de las exportaciones, pues vamos a tener una cierta cantidad de pesos, que en este caso serían 28 millones. Pero ¿qué pasa si se revalúa el peso? Entonces ustedes miran que de 2.800 por dólar baja a 2.500 por dólar ya en marzo 23, ¿cierto? Entonces, el hecho de que esa tasa representativa del mercado baje hace que nuestra economía, nuestra moneda sea más competitiva. Estamos diciendo que, pues obviamente la relación ideal sería 1 a 1, peso, un dólar, pero sabemos que, pues obviamente nuestra moneda ha ido perdiendo competitividad frente a esa moneda del dólar, pero en este caso, pues dentro de una revaluación que bajó a 2.500 en este caso, pues básicamente a nosotros o al exportador que produce bicicletas acá en Colombia y las va a llevar a Estados Unidos, pues obviamente no le conviene porque esa revaluación pues va a recibir menos pesos, ¿sí? Se baja de 2.800 por dólar a 2.500, obviamente las mismas cantidades por el precio se mantienen y pues muy seguramente pues ahí vamos a recibir menos pesos al hacer el cambio por el dólar, porque nosotros, bueno, nos pueden pagar en dólares, pero acá tendríamos que nosotros, si nuestros costos siguen siendo en pesos, pues tenemos que cambiarlo a pesos, porque los costos, comprar el aluminio, comprar bueno, todo lo que requiere la fabricación de una bicicleta, pues está en pesos. Entonces tenemos que cambiarlo. Caso contrario, pues en la devaluación del peso ya no cuesta un dólar 2.500, sino 3.000 por dólar. En otra fecha, marzo 26 pasó el tiempo, acuérdense que el dólar está fluctuando diariamente, ¿sí? Eh, y fluctúa mucho. Em, la intención es que no sea muy volátil, y cuando hablo de volatilidad es que no haya esos picos que hoy se crezca mucho y mañana ¡bum!, se caiga mucho. La intención es que haya como un cierto equilibrio dentro de esas tasas de cambio.
¿sí? Que sea constante y que no haya esos picos que esté constantemente subiendo y bajando, porque eso pues obviamente para las planeaciones dentro de las organizaciones, para poder acceder a los dólares, para poder estimar las producciones, los costos y todo eso, pues obviamente quienes vendemos por fuera o exportamos, pues se nos vuelve muy complejo, o también los que importamos, se vuelve muy complejo. La intención es mantener cierta, digamos, tener controlado esas tasas de cambio, esas tasas representativas del mercado. Pero en este caso la devaluación obviamente sí ya recibimos y cambia el valor del dólar a 3.000 pesos y tenemos las mismas cantidades y el mismo precio, pues muy seguramente vamos a recibir mucho más dinero siendo obviamente exportadores, ¿sí? Lo caso contrario, pues en las importaciones, pues ya lo habíamos visto que es efecto contrario. Ojalá, pues para los exportadores lo que les interesa es que el dólar esa tasa de representativa sea bastante mayor o el diferencial sea mucho mayor con relación al peso. A los importadores, ojalá ese diferencial no sea tan grande, porque si no se les vuelve muy costoso adquirir pues las cosas por fuera, tecnología, que nosotros somos consumidores de tecnología, hoy celulares, televisores, todos estos automóviles, no lo producimos acá, pues muy seguramente pues se nos vuelve mucho más costoso. Que son problemas que dentro de la geopolítica, como lo han vivido ustedes ahora, mm, pues ha venido sucediendo todo esto y que es básicamente sobre la base de aspectos pues y condiciones que afectan a la tasa de cambio. No sé si tengan alguna pregunta con esto. No, Esto a mí me influye, parece ¿no? que todo es claro. Todo esto influye, las guerras, el petróleo, que la OPEP aumentó la cantidad que ofrecen. Acuérdense que los países exportadores de petróleo, que son los que más ofrecen petróleo en el mundo y aumentó su cantidad de ofrecimiento de petróleo en el mundo, hace que caiga el precio, que el mundo pues tiene más acceso a ese recurso, el precio del petróleo baja, a las economías como la nuestra nos afectan, pues, y muchas otras que dependen mm, gran parte de nuestro presupuesto, entre un 10 o el 15% proviene de recursos del petróleo, por ejemplo. Sí, entonces esa reconversión que estamos haciendo ahorita también hay que analizarla sobre la base de cómo está ese tipo de cambio. Y todo ese tipo de cambio, por ejemplo, empresas como Ecopetrol le afectan. Le afectan si se revalúa el dólar, si se devalúa el dólar, si ahorita el precio por el cual nos pagan un barril de petróleo, pues baja, muy seguramente, pues eso va a afectar también a las tasas de cambio. Vamos a ver influenciado también dentro de todos estos aspectos en la tasa de cambio. Eh, entonces, la devaluación, hay unos efectos que pueden generar un aumento en la inflación, nos hace que las importaciones son más caras. ¿Por qué aumenta la inflación? Ya lo hablamos hace un momento. Colombia es uno de los países que más productos de consumo familiar importa, ¿sí? Entonces, eso afecta al bolsillo directamente de nosotros, ustedes, cada uno de nosotros que compramos cosas y usted va al de uno, hay cosas importadas. Entonces, muy seguramente eso, pues, la tasa de cambio puede incidir en que mañana ya, no sé, el aceite de oliva en el de uno. Hoy estaba a 13.000, pero sí hay un proceso de evaluación, ¿cierto? Muy seguramente pues va a ser mucho más difícil comprar ese producto porque se vuelve un poco más caro para quien lo importa, el de uno, Coba. Lo tiene que importar mucho más costoso, tiene que pagar muchos más dólares
y muy seguramente eso pues afecta también porque principalmente ellos lo que hacen es transmitir ese aumento de precio al consumidor final y obviamente eso afecta la inflación, que es el incremento generalizado de precios que ustedes ya conocen ese concepto de de un periodo a otro. Entonces, las importaciones se vuelven más caras, pero muy seguramente también esa devaluación, como ya habíamos hablado, aumentan las exportaciones. Le beneficia a los exportadores porque reciben más dólares por su producto o su servicio. Y la revaluación pues disminuye la inflación porque muy seguramente pues puede ayudar a que los precios del consumidor final disminuyan, las importaciones se vuelvan un poco más baratas, pero a los exportadores pues muy seguramente les afecta. Entonces esos son básicamente los efectos. Hasta Doctor, ahí, entonces, para tener claro, entonces a un exportador le conviene que el dólar esté caro y a un importador que el dólar esté barato. perfectamente, así es. Ok. Ujú. Sí, pero acuérdate y siempre tenemos que tener en mente es que nosotros no podemos vivir sobre la base del dólar, ¿cierto? O sea, lo que le hace competitiva y que crezca una economía es que también tenga solidez dentro de su política monetaria y dentro de la política monetaria está el manejo de su moneda. Que su moneda sea fuerte, así como es pensando desde Estados Unidos, pues a ellos les interesa es que su hegemonía, su dólar siga fuerte en el mundo, porque básicamente ellos son los que ponen las condiciones en el mundo. Ellos son los que dicen, inyectamos dólares al mundo o recogemos dólares y obviamente ellos inciden en todo el mundo, ¿sí? La intención de Colombia, pues obviamente es que pensando como nación, como país, ojalá pues nuestra moneda sea competitiva frente a otras divisas para poder obviamente hacer ese intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Eh, y más en este contexto global, como ya lo habíamos hablado, la globalización no ha terminado, la globalización continúa. Parte de la globalización es que, por ejemplo, en la industria, hoy el zapato Nike que se producía o el Apple que se producía en Estados Unidos no se produce solo allá. Ya hay en Indonesia, también producen partes en China, en la India y finalmente se puede ensamblar digámoslo, en Estados Unidos. Y eso es obviamente lo que hoy está ocurriendo con las políticas o las nuevas políticas de Estados Unidos hoy en día, que trata es como de recuperar que haya una, ¿qué es? Una posibilidad de poder hacer una reconversión industrial, digamos, volver a establecer las empresas en su territorio, eh, volver a recuperar, pues, que esas empresas pues generen riquezas en su territorio, pero pues sabemos que hoy la globalización existe. Nosotros éramos antes del 91 un tanto proteccionistas, pero después de 1991 César Gaviria, y ustedes han escuchado eso, pues hubo la apertura económica, que si fue buena, no fue buena, no se estudió mucho, hay críticas, hay, bueno, etcétera, los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero finalmente estamos en un mundo globalizado y no nos podemos cerrar a eso. Ningún país es autárquico. Esa autarquía es que produce y consume para uno mismo. Básicamente los países generan excedentes y obviamente esos excedentes toca buscar a dónde se los puede vender. Y obviamente dentro de este contexto global, pues ustedes ya dependemos de la tecnología, somos dependientes de muchas otras cosas que nosotros no producimos y muy seguramente pues la intención es que es parte de la competitividad y de la productividad y del costo de oportunidad. Las empresas buscan ese costo de oportunidad dentro de los mercados, ¿sí? Por eso ya no se asientan en un solo país. Buscan, China es mano de obra más barata, baratan mis costos, etcétera. La logística de China es uno la ruta de la seda, etcétera, hace que haya un mayor
una mayor cadena de distribución a nivel mundial, bueno, qué sé yo, miles de aspectos que muy seguramente se repercuten también dentro de este contexto global. Pero lo que tú dices es claro. A exportadores les interesa es que el dólar esté eh, alto y los importadores ojalá pues el dólar sea un poco más bajo. Y si hablamos dentro del contexto global, del contexto de nuestra economía, pues obviamente hoy bajo una, ya no una banda cambiaria, sino dentro de nuestro tipo de cambio que ya es flexible, pues estamos supeditados a muchos aspectos externos que tienen que ver con la principal divisa que maneja nuestro país, que es el dólar. Entonces, por eso se vuelve tan importante la lectura de este indicador, la tasa de cambio y la tasa representativa del mercado, que eso fluctúa diariamente, o sea, nosotros tenemos que estar pendiente diariamente de la tasa de cambio para obviamente todas las operaciones financieras, industriales, de capitales, todo lo que de tecnología, etcétera, que tenga que ver con divisas. ¿Alguna otra pregunta? No, tutor, gracias. Entonces, ahí hay un ejercicio que ustedes tienen que hablar. Es, digamos que no es complicado, es solamente hacer unas operaciones matemáticas y digamos que hay unas 6 situaciones, las primeras 3 situaciones dentro de su guía. Tienen que resolverlas. Voy a ver si puedo presentar la guía, pero básicamente ustedes es hacer unas operaciones matemáticas, no tienen que hacer más ahí. Lo que sí en las 3 primeras situaciones ustedes tienen que reflejar en dólares, ¿cierto? Los cálculos. Y obviamente ahí sí yo les pido, por ejemplo, y que tengan en cuenta que, pues como es en dólares, esos centavos cuentan a la hora de cambiarlos a pesos. Entonces tenemos que manejar, y en las contabilidades es así, tenemos que manejar esos centavos, porque esos centavos para una empresa exportadora es plata, ¿sí? Entonces ahí tenemos que abstenernos de redondear y de aplicar la ley de estadística de si es menor que 5 disminuimos el número, el último el número entero, y si es mayor de 5 lo aproximamos por encima. Eso ya no, porque básicamente entre las transacciones y dentro de estas operaciones y contables financieras, pues obviamente todo eso cuenta. Las otras 3 situaciones, 4, 5 y 6, si es en pesos, pero también estoy viendo que hay algunos que están haciendo mal el cálculo. Entonces, tratar como de estar pendiente de eso. No sé si haya alguna pregunta en cuanto a ese aspecto, ¿no? Bueno, ahí voy a hacer el paréntesis porque quisiera, pues, como ahí están viendo la guía, y básicamente en la primera parte ustedes tienen que hacer es ayudarse con la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, porque es artificial, no le da todos estos aspectos que les está solicitando la guía, pues complementenla ustedes. Tienen que complementar, porque básicamente ese es el gran problema de la inteligencia artificial. Nunca va y muy seguramente no reemplaza a la mente humana. Usted es el que está leyendo y el que interpreta esta información. Y usted, así por más de que le dé el prompt, el texto a la inteligencia artificial que le construya una presentación con todos estos detalles, si lo hace, pues excelente, pero si no lo hace, ustedes tienen que mirar, no me colocó esto, no me colocó las características, mire, en la inversión extranjera,
En los mercados financieros que acabamos de hablar, ¿cierto? Los mercados financieros, la Wall Street, que son las inversiones, los financiamientos que nosotros podemos acceder a través, por ejemplo, de la bolsa de valores, cómo invierte un colombiano en la bolsa de Nueva York y en el Nasdaq, en el Standard and Poor's 500, cómo todo eso, cómo es en la liberalización del comercio, ¿sí? ¿Qué ha pasado con ese aspecto? ¿Cuáles son esas características en cada uno de estos ítems que les está solamente en características? En las etapas de integración. Entonces, ¿cuáles son los niveles de integración que existe? Zonas de libre comercio, la unión económica, que es como el último nivel. Bueno, todos esos aspectos que tienen que ustedes establecer ahí. Si la inteligencia artificial, pues puede ayudar, pero si no, ustedes tienen que informarse y por eso también, pues obviamente, la intención de que ustedes hagan la lectura del contenido de las unidades. Y otro aspecto, pues el impacto de la globalización. El impacto de la globalización sí es un aspecto que tienen pues acá que enfocarse en estos sectores, tanto manufactura, servicios y agricultura. O sea, les pide concretamente en esos sectores. Pero aunque los impactos pueden ser sociales, culturales, ya hablamos, eh, digamos, sobre eso ya hemos hablado y muy seguramente pues ustedes ya lo tienen un poco más claro. Y esto era lo que yo les decía. Básicamente aquí lo que les da es un valor de la tasa representativa de mercado en una fecha determinada y ustedes tienen que jugar con eso básicamente si son exportadores, si son importadores y obviamente interpretar esos resultados. La intención es que ustedes puedan interpretar esos resultados. Y solo es multiplicar las tres primeras situaciones, como les decía, es básicamente en dólares, ¿cierto? Y las otras situaciones que se puede dar en pesos, ¿sí? Entonces es cuestión de multiplicar y establecer, pues, obviamente, el valor, tanto en dólares como en pesos. Sí, pero Aquí hay es que unas, frutuaria ahí es donde da lo que usted decía ahorita que nos da con centavos, que eso sí hay que tenerlo en cuenta sí, en este acá en punto. estas primeras Ujú. situaciones sí es necesario tenerlo en Hay cuenta algunas que dan porque así, con quedan centavos. con centavos porque, acuérdense, y eso es básicamente a los exportadores, eso es plata, ¿sí? Pues obviamente nosotros no manejamos centavos, pero pues podría manejarse centavos, pero por lo general aquí en Colombia se redondean las cifras, aunque en grandes compañías no lo hacen, manejan dos, tres decimales por el gran volumen de sus operaciones, ¿cierto? De ingresos y costos y gastos y utilidades. Pero la intención es que en el dólar sí, sí cuenta, sí cuenta. Sí, y allá muy seguramente quienes ustedes que hayan viajado, pues se darán cuenta de que muchos de los precios se manejan los centavos. Y es, pues obviamente, como un aspecto importante para tenerlo en cuenta. Obviamente, cuando estén en sus empresas y ustedes ya estén laborando y si están en un área de comercio exterior, pues muy seguramente pues tendrán que tener en cuenta todos estos aspectos. Y la otra aspecto, pues es básicamente interpretar estas preguntas que ustedes les están realizando y de eso obviamente sacan sus conclusiones eh, en cuanto al tipo de cambio y el análisis que ustedes le hagan para importadores y exportadores, que es básicamente lo que hemos hablado. Y el otro tiene que ver básicamente con la balanza de pagos, ¿sí? Y la balanza de pagos lo que hace aquí es darles unas, digamos, transacciones, ¿cierto? Que se generan para la elaboración de la balanza de pagos, ¿sí? Y esas son transacciones internacionales. Entonces, compramos, vendemos, nos endeudamos, pagamos intereses, amortizamos, eh, llegan turistas, salen turistas, bueno, etcétera. Diferentes situaciones
que tienen que ver con las transacciones que se pueden generar. Y la intención es que ustedes establezcan esa balanza de pagos de acuerdo al marco de, que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y por eso ahí hay un documento que tenían un enlace que tenían que ustedes, y ese documento pues es básicamente lo que les dice cómo está estructurada esa balanza de pagos, que básicamente, que eso es lo que quiero ahorita entrar a hablar, y tiene que ver con, mm, básicamente, bueno, ya sabemos que las, la balanza de pago lo que hace es establecer esas transacciones realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Es un registro. Aquí hay contadores, ¿cierto? Aquí hay estudiantes de contaduría, de contabilidad, Sí, tutor, yo soy de contaduría. de Sí, señor. contaduría pública. Sí. Pues cuando hablamos de registro, ¿no? Ustedes Registros registran. contables, sí. Registros Ajá, contables. Ahí tiene que ver lo que ya son, pues, todo lo que usted está hablando, entonces incluye lo que son ingresos, gastos, las exportaciones, las exacto. transferencias, el movimiento del capital. Y Ya, ustedes normalmente ya yo creo, vieron. profe, tengo entendido que esa balanza de pagos está determinada como un periodo más o menos de un año, ¿cierto? Pues O más. principalmente acuérdense que digamos que esos registros y el periodo fiscal es a un año, ¿cierto? Por lo general. Y la Ajá. intención, obviamente, eso no quiere decir que podemos hacer análisis en periodos más cortos o en cualquier momento, ¿sí? Pero el registro de las transacciones, pues es tanto como, pues obviamente se generen dentro de la economía y se den dentro de la economía. Y eso es continuo. Pero obviamente podremos hacer un corte con propósito desde el punto de vista macroeconómico, pues para mirar a ver cómo está nuestra relación con el mundo dentro de estas transacciones, porque nos interesa, por ejemplo, en la primera parte, la balanza comercial o la cuenta corriente, también conocida como cuenta corriente. Toca mirar esa estructura. Y obviamente muchos de ustedes han escuchado dentro de las noticias que les dicen, ah, tenemos un déficit comercial. Pues cuando decimos comercial se refiere a esa cuenta corriente o a esa balanza comercial. Y cuando decimos déficit es porque ¿qué? ¿Entienden ustedes? Profe, pues es que el déficit es cuando los gastos superan los ingresos, cuando es mayor el gasto que lo que sale que lo que entra. Eso, y básicamente si estamos Ujú, hablando acá de exportaciones y ujú, importaciones, entonces cuando hablamos de exacto. déficit es que pues estamos sacando más divisas de las que entran, De ¿cierto? las que Entonces, eso es un aspecto de lo que llevó a Estados Unidos a aplicar estas políticas arancelarias en este momento que ustedes están viviendo. Uno de los aspectos por los cuales se tomaron esas decisiones, porque el déficit comercial de Estados Unidos cada vez ha sido más grande y obviamente ellos están preocupados por ese aspecto. Y adivinen con quién, pues con algunos países más que con otros, pero pues con su competencia que es China en el contexto geopolítico actual y económico. Entonces, de esos aspectos son los que ellos empiezan a evaluar y empiezan a determinar qué acciones se pueden llevar a cabo, obviamente, para que esa balanza que mirábamos allá, ¿sí? Sea más equilibrada, ¿sí? Eso es lo que tratan desde el punto de vista comercial, de exportar e importar. Pero también hay otros aspectos dentro de esa estructura que tiene que ver con la cuenta de capital, ¿sí? Mm, y básicamente eso es lo bueno, ahorita más adelante, perdonen que me adelanté, pero
Básicamente esa balanza de pagos trata de identificar cómo los residentes de un país, aquellos que actúan económicamente guiados por un interés legado en un territorio específico, pueden definirse como un sentido contable con una relación pormenorizada de las transacciones que implican recibos de residentes en el exterior por una parte y pagos hechos a residentes en el exterior por la otra. Los primeros, o sea, los ingresos se denominan créditos y los segundos, o sea, las salidas se denominan débitos. Eso es como más que todo para para ti como futura contadora pública, ¿cierto? Como para que entendamos cómo se registra esas transacciones. Y las transacciones que se realizan en la balanza de paro corresponden a las exportaciones e importaciones de bienes tangibles, mercancías e intangibles como los servicios, las transferencias y movimientos de capital. Entonces, básicamente los componentes es la cuenta corriente, que es básicamente lo que hablábamos hace un momento, pero también la cuenta de capital o financiera. También en algunos creo que lo encontraron así, pero básicamente dentro de esa cuenta de capital tiene que, digamos, introducir todos esas transacciones que les está dando la guía, tienen que identificarlas y establecerlas si son de cuenta corriente o son de cuenta de capital. ¿Qué es una cuenta de capital? Incluye principalmente recursos financieros que han sido transferidos temporalmente entre países a manera de préstamos o inversiones, inversión extranjera directa, de capital, de portafolio, créditos del sector privado, público que provienen del extranjero. Bueno, son un sinnúmero. Yo creo que todas esas no las da la guía, los ítems de la guía, pero pues básicamente las cuentas de capital ustedes tienen que asociarlo a recursos financieros. Cuenta corriente, importaciones, exportaciones de bienes y servicios. Y cuentas de capital si tiene que ver, o financiero, que también lo llaman, pues tiene que ver más con fondos de inversión, con préstamos multilaterales, eh, mm, créditos, etcétera, de tanto de empresas como del sector público, ¿sí? Etcétera, que ustedes tienen que tener en cuenta ahí en la cuenta de capital. Entonces ahí está cuenta corriente, cuenta de capital. Pero también está las transferencias, que básicamente las transferencias, y ese es el aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta ya, es que tiene digamos, algo que las caracteriza y que son aquellas transacciones que originan ingresos y egresos, pero sin contraprestación, porque pues en la balanza comercial yo eh, recibo un producto por un dinero a cambio, ¿cierto? O recibo un servicio por un dinero a cambio. En cambio, en las transferencias, la característica especial es que no necesariamente hay una contraprestación. Entonces, por Estas eso son rentas secundarias, tutor, transferencias sí, corrientes. sí, transferencias Ujú. que hagan de la relación pues de Colombia con el exterior o del exterior hacia Colombia, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que ponerse a leer bien cada uno de los ítems y mirar a qué hace referencias a esas transacciones, si tiene esa característica especial que no se recibe una contraprestación a cambio, entonces, esta es una transferencia y ustedes empiezan a relacionar y a organizar su balanza de pagos. ¿Cómo? Primera parte, cuenta corriente. Balanza comercial. Sí, ahí hay exportaciones de bienes e importaciones de bienes. ¿Sí? Entonces, así tienen que empezarla a organizar. En la cuenta corriente, balanza comercial, exportaciones e importaciones de bienes, pero también está la de servicios, exportación e importación de servicios. Todo eso tiene que ver con la cuenta corriente y dentro de la cuenta corriente, lo comercial y lo de servicios. Uno tiene que ver con bienes, lo otro con servicios. Y la segunda parte, la cuenta de capital o financiera también capital a largo plazo. Entonces ahí están las inversiones extranjeras directa o indirecta de cartera,
¿sí? Extranjera en Colombia o colombiana en el exterior. Cementos Argos, por ejemplo, ha invertido mucho en Estados Unidos, que hasta tiene plantas allá. Han hecho inversiones de Colombia hacia allá, a Estados Unidos. Y es una de las empresas, digamos eh, que se han ganado un espacio dentro del mercado norteamericano, más que todo del sudeste de Estados Unidos, pero digamos que es una empresa que ya es reconocida y que se ha ganado un mercado dentro de Estados Unidos, que no es fácil. Y ellos han hecho inversiones en el exterior, entonces colombiana en el exterior, pero también extranjeros que vienen aquí a Colombia. Mm, Entonces, no sé, Nutresa hoy ya no es del GEA, el Grupo Económico Antioqueño, hoy ya es de quien las sopas se hicieron principalmente con capital extranjero árabe, ¿sí? Por intermedio obviamente de los Gilinski, pero eran inversiones extranjeras que vienen a Colombia, que fue a, pues la mayoría mm, por capital de, 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 de árabes, pues del, del sudeste asiático, se puede decir ahí, eh, que vinieron aquí pues a hacer esas inversiones. Mm, el endeudamiento externo, pues muy seguramente estamos muchas empresas y el mismo gobierno utilizando créditos, inclusive créditos multilaterales, como el FMI, Banco Mundial, etcétera, pero también del sistema financiero internacional, banca comercial, banca que ustedes muy seguramente han escuchado, pues banca comercial en Estados Unidos, en Europa, que también pues podemos acceder a créditos. O la amortización, ¿cierto? Que se haga de ellos, pago de intereses y de capital, pues que se deba realizar. Entonces, esa cuenta de capital tiene que ver con todos esos aspectos, inversiones, endeudamiento, capital de corto plazo, que era como el especulativo, que viene y se va, viene, compra bonos de deuda de Colombia, pero después los vende, etcétera, y eso obviamente se los hace todo a través de la bolsa de valores o de las casas de bolsa, que muy seguramente pues son los autorizados para hacer ese tipo de transacciones. Pero eso tiene que ver con las cuentas de capital. Y las transferencias, que es la tercera parte, entonces ustedes tienen que organizar esa estructura. También esta tercera parte, que son ya transferencias. Hay algunos que están colocando las transferencias en la balanza, en la cuenta corriente. Ya no va ahí, iba ahí, pero con la nueva directriz del Fondo Monetario Internacional ya es digamos, un ítem, y para el caso colombiano, que cada vez se hace muy importante, digamos, dentro de las transacciones, de las transferencias que se hacen, por ejemplo, familias de colombianos que viven en el exterior y que nos mandan dólares, mandan euros, sí, y esas transferencias se han vuelto bastante significativas dentro de la balanza de pagos dentro de nuestra economía, de ingreso de divisas. Entonces, es un aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta ahí para poder clasificar esas transferencias, ingresos o egresos, ¿cierto? Mm, que muy seguramente también pueden haber. Y la cuarta parte, pues errores y omisiones, que habla también ese documento, y las reservas internacionales, que son como los recursos que todo país tiene en oro y en divisas para poder actuar ante ciertas inconvenientes que tenga eh, de necesidad de divisas nuestro país, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un ahorro ahí, una reserva ante, por ejemplo, si hay escasez de dólares, pues ahí empieza, y esto lo maneja el Banco de la República, empieza pues obviamente el Banco de la República
a tratar de inyectar dólares a la economía, o pues si hay caso contrario, pues recoge dólares para que nuestra moneda pues siga siendo competitiva, ¿cierto? En ese caso, pues tenemos que eso también lo maneja el Banco de la República, es el encargado y el órgano encargado de velar por esas reservas internacionales. Hubo un inconveniente con las reservas internacionales hace poco, pero no es representativa en la cantidad total de las reservas, que es el oro que tiene Colombia y que se vendió en el mercado a pues un precio, pues es que ahorita ya está casi a $3.400 la onza. O sea, eso es, hace un tiempo estuvo en el 2022, pues Colombia creo que vendió a 1.700 $1.800 la onza. Se ha duplicado y básicamente es por el contexto internacional, por las guerras, por todo esto que está, esta incertidumbre que se ha generado, eh, ¿cierto? El encarecimiento de las materias primas, de algunas materias primas, el problemas de logística. Bueno, ahorita ya, digamos que en el contexto internacional ya se va como vislumbrando una mayor estabilidad, pero en algún momento estuvo muy inestable y obviamente esto genera un impacto dentro de las economías en el mundo. Entonces, esto es el orden que tienen que ustedes establecer, ¿cierto? Cuenta corriente, balanza comercial, exportaciones, importaciones de bienes, de servicios y exportaciones, importaciones de servicios, de capital, la cuenta de capital como segundo ítem importante y dentro de ellos pues capitales a largo plazo, como las inversiones, el endeudamiento, pero también a corto plazo como las inversiones especulativas, ¿sí? O endeudamiento también a corto plazo. Las transferencias como las remesas que conocemos, colombianos que mandan dinero a sus familias que viven en el exterior y que mandan a sus familias a Colombia, por ejemplo. Y las reservas que tiene que ver básicamente los recursos en oro y divisas que tiene un país como para atender ciertas fluctuaciones e imprevistos que se puedan presentar dentro de nuestra economía. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que establecer, esa balanza de pagos y establecerlo, cada uno de esos enunciados o ítems, establecerlo dónde va. Es una exportación de un bien, es una importación de un bien, es una exportación de un servicio o es una importación de servicio, tener claridad sobre ese aspecto, saldo de la cuenta corriente o de la balanza comercial, pues superavitario o deficitario, es lo que básicamente ustedes tienen que establecer. La cuenta de capital, pues que está establecida como ingresos o egresos, ¿sí? Ya sabemos de dónde provienen, mm, de largo plazo, de corto plazo, ¿sí? Por inversiones, por endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, dividendos también creo que les habla por ahí, cuando recibimos dividendos de Cementos Argos porque vendió en Estados Unidos y él con su empresa reparte dividendos en algún momento y esos dividendos muy seguramente pueden ingresar a nuestra economía, pues son cuenta de capital, ¿sí? Son ingresos. O sale de acá las divisas, por ejemplo, no sé, la Drummond explota el carbón en el Magdalena, pues muy seguramente son salida y esa empresa hace pago de dividendos a sus accionistas, pues muy seguramente salen recursos de Colombia hacia afuera. ¿Sí? Esos son aspectos como dentro de eso los dividendos, que son los dividendos, acuérdense que son como la repartición de las utilidades que hacen las empresas. Eh, Transferencias, como lo que hablamos, lo más, pues, claro, dentro de ello es como las remesas, lo que llamamos recursos de divisas que muy seguramente personas que viven en el exterior mandan a su familia acá a Colombia y eso obviamente son ingresos, pero también puede
darse en sentido contrario. Entonces, cada uno de esos enunciados ustedes tienen que encerrarlo y construir su balanza de pagos y con ello, obviamente, mirar si esa, esa balanza de pagos es superavitaria o deficitaria. Pues por lo general, dentro el ejercicio termina con las reservas que tiene, obviamente ahí compensa dentro de la balanza de pagos que pues obviamente no se genere un déficit, sino que haya un superávit, porque la intención es que, pues como les digo, el Banco de la República a través de sus reservas también ayuda al equilibrio de la balanza de pagos. No sé si tengan alguna pregunta, aclaración, duda sobre la construcción de esto. No, tutor, para mí está claro. Listo, bueno, esto les dejo en la imagen, también es cogida del profesor Diego, pero que me pareció que pues puede complementar cómo ustedes deben construir su balanza de pagos. La cuenta corriente suma la cuenta de capital, más las transferencias, más errores y omisiones, y obviamente suman las reservas que faltaría ahí, que es básicamente, esa es la estructura general de la balanza de pagos y cómo tiene que ver con cada una de ellas, pues en la balanza comercial, la de servicios, exportación de bienes o servicios, menos la importación de bienes o servicios. La cuenta de capital, pues ingresos menos egresos. Transferencias también se determina como ingresos menos egresos. Bueno, si hay errores o omisiones que suman y también ahí faltarían las reservas, que terminaría como para la construcción de su balanza de pagos. Como obviamente eso es un ejemplo académico, pero en realidad esa es la dinámica con la cual obviamente el responsable, que es básicamente el Banco de la República, está en funcionamiento de la construcción constante de cómo es el flujo de nuestro país con el resto del mundo, ¿cierto? Tanto en lo comercial como en lo de capital o financiero, las transferencias, etcétera. Y eso obviamente está constantemente, eh, digamos, evaluándose. eh, por lo general, pues en el año fiscal uno dice y los analistas determinan cómo le fue al país en la balanza de pagos, un corte a 31 de diciembre de cada año, pero no quiere decir que nosotros en cualquier momento podamos ver esa radiografía. Es como los estados financieros. Es una Tutor, radiografía de la empresa y en algún momento yo puedo decir, ah, la le hago balanza de pagos de Colombia una es pregunta. así. Yo estuve, Sí, pues, en lo que yo estoy investigando en la tarea, pues en esa parte habla que pues cuando hay una reducción de reservas o hay un déficit continuo, que el banco, pues según esto, el Banco de la República se puede ver obligado como a vender esas reservas. Y eso puede sí. afectar la confianza como en la economía, ¿cierto? Lo que pasa es Sí. que las reservas es siempre y cuando hayan casos excepcionales como la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Que pues, por Ah, ejemplo, ahí fue donde se vendió oro, ¿sí? ujú, Y por, obviamente, tratar desde el contexto macroeconómico estabilizar la balanza de pagos, ¿sí? Porque pues nadie comerciaba, todo el mundo encerrado y bueno, y todas las circunstancias que ustedes y nosotros pues lo vivimos. ujú. Obviamente aquí estamos hablando a nivel país. Entonces, si hay alguna otra pregunta, si no, dejamos ahí. Si tienen alguna, pues para que miren ustedes su ejercicio, acuérdense que vamos hasta el 11 de, el domingo 11 de mayo, cerramos ya esta fase 4.
Yo he escrito unos correos para poder solicitarles quienes deban algún trabajo o algo, si ustedes conocen algún compañero, pues desde la fase 2 y fase 3 se les puede recibir sobre el valor del 80%. Mm, Seguir invitándolos a este prospecto que se va a desarrollar en Barranquilla de forma presencial, este congreso. Eh, Necesito que también, y aprovecho para comunicarles, personas que quieran hacer parte de un semillero de investigación. ¿Cuáles las bondades de eso? Es que ustedes pueden desde ya empezar uno, afianzarse en aspectos de investigación, pero también muy seguramente ir adelantando una posibilidad de hacer el proyecto de grado, también para poder graduarse. Y lo van haciendo obviamente con la asesoría de tutores y de todo un personal que está a la disposición de ustedes para poder apoyarlos. Entonces también es una bondad de esa posibilidad de pertenecer a un semillero. Entonces que quien esté interesado me cuente para poder ir trabajando, para mirar a ver cómo nos podemos vincular y trabajar obviamente asociativamente en ello, ¿cierto? Si no tienen preguntas, dudas, aclaraciones que tengan. Doctor, sí, yo le quiero preguntar algo sobre ya la entrega final de la parte colaborativa. En el trabajo, pues tenemos que también adjuntar ahí lo que es el problema uno y 2, que lo hicimos primero, pues cada uno individual, o solamente a partir del problema 3, que ya es lo colaborativo. Pues la otra vez, yo creo que lo que pasa es que hay muchos grupos que a veces lo introducen, pero pues Mm. se supone que lo individual yo ya lo califiqué en el foro. Exacto, porque todos hemos participado en el foro con lo Entonces, individual, entonces sí, no no hay necesidad, ya es lo necesidad. colaborativo, Sí, porque lo individual yo ya lo califico, yo llevo mi bitácora y yo digo, Luisa Fernanda sí participó en la presentación, se ayudó con la inteligencia artificial, cumplió con todos los aspectos, listo, chuleado. Pum. También hizo el ejercicio del tipo de cambio, hizo bien los cálculos e interpreta de la mejor forma. Responde a los interrogantes. Chuleado. Eso es individual. Lo colaborativo, si ya viene lo otro, que es la parte de la, de la balanza de pagos, ¿cierto? sí, señor. Ok, tutor, listo, muchas gracias. Ujú. Listo. Yo tengo Entonces, una consulta también con el trabajo grupal. Para hacer esa balanza la debemos hacer la podemos hacer directamente en el Word o debemos hacerlo de pronto en otro, no sé, como en pues un para las Excel o algo operaciones, así. porque he visto, sí, Luisa, y gracias por la pregunta, porque yo he visto que ahí están como pifiándose por las operaciones matemáticas y por hacerlo en el Word. Ayúdense con el Excel y copian y pegan y lo pegan como tabla en el Word. Pero ayúdense con el Excel, para eso sirve la herramienta de la hoja de cálculo. Entonces le digo, hombre, ojo con esa operación matemática, eso no te da, si multiplicas la tasa de cambio que está a 3.700 y vendiste tu producción en 1.500 dólares, pues ¿cuánto te da? Y a veces se pifean solamente por hacer esa multiplicación. Entonces, tener en cuenta eso. Listo, tutor, muchas gracias. Vale. No sé si haya alguna otra inquietud, pregunta, aclaración con respecto a esto. Vuelvo y les insisto, por favor, vayan al campus virtual y confirmen la asistencia a este CIPAS, por favor. Yo creo que aquí este es el último CIPAS, es el último contacto que tenemos o que tengo yo con ustedes. Les agradezco muchísimo. En algún momento yo tuve un problema con mi mamá, tuve problemas de poder adelantar las calificaciones y poder, pero bueno, traté de organizarme lo mejor posible. Les agradezco mucho por estar dentro del curso de macroeconomía en este periodo académico. Les deseo muchos éxitos también en su formación profesional
pues bueno, si hay otra oportunidad, estaremos con gusto atendiéndolos. Muchas gracias, tutor, también a usted por el acompañamiento y por a mí me parece que, pues, por mi parte, el grupo nosotros nos sentimos satisfechos porque fue, pues, como muy oportuno en el foro, pues, las retroalimentaciones. Y eso nos Vale, dio pie, pues, a entregar, pues, los trabajos y las actividades también oportunamente. gracias, Eliana. Y no duden, ahí están los medios de comunicación, el Teams, pues es la herramienta principal. Ustedes pueden ahí chatearme. Profe, mire, ¿qué pasó con esto? No entiendo esto. Miren, en cualquier momento. Yo trato de responderles. Vale. Bueno, cuídense mucho y muchas gracias. Damos por finalizadas este CIPAS. No se olviden, por favor, de confirmar asistencia a este CIPAS. Voy a detener grabación.